Mati, cerra la puerta. Ya. Buenas tardes, ¿se puede escuchar? Mati. Para que vayamos comenzando. Cierra la puerta. Aún me da miedo. ¡Ella! Sí, se puede escuchar, Julia. Mati, la puerta. Ya. Vamos a ir comenzando. Entonces, les había dicho que íbamos a hablar esta clase sobre regresión lineal. Va a ser una clase corta. Cuando tengamos un ejercicio de regresión lineal, es fácil reconocerlo, ya que siempre nos va a dar así, una fila con datos y otra fila con datos, como edad y peso. Y los incisos siempre son los mismos. Si el inciso no dice diagrama de dispersión, les va a decir de acuerdo a la ecuación de la recta. Siempre va a haber esa palabrita, ecuación de la recta. Si ustedes leen eso, entonces directamente bueno, es entonces Recording in progress. Entonces, una vez que lo tenemos esto, lo primero que nosotros hacemos en regresión lineal es verificar cuál va a ser X y cuál va a ser Y. La X siempre va a ser independiente y la Y siempre va a ser dependiente. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, en edad y peso, la edad es independiente y el peso sería dependiente de la edad. Por ejemplo, cuando hablamos de independiente, nos referimos siempre a temperatura, al tiempo. Por ejemplo, esas cosas siempre van a ser independientes, siempre va a ser su X. No sé si se deja entender. Por ejemplo, acá el peso depende de la edad. ¿Se entiende? Es como decir lo que no varía, digamos, ¿no? Es una variable independiente X. Exacto. Exacto. Entonces, una vez que nosotros identificamos cuál es X y cuál es Y, acá ya dice diagrama de dispersión, lo vamos a hacer eso ahorita en pizarra. Vámonos con esto de acá. Lo primero que ustedes hacen en regresión lineal es sacar los datos de esta manera, sí o sí con tabla. Escriben todos los datos de X en este lado, aquí está el 10, 11, 7, 9, 6, acá igual 10, 11, 7, 9, 6, y la Y igual. Una vez que esté escrito estos datos, se pasan al X al cuadrado. Simplemente llevar el 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? Me dan mi caso, porque llegamos a tabla y vamos a sacar la fórmula. ¿Cuánto es al cuadrado? 100. Recording stopped. Se salió el auxiliar, creo, su internet está mal. Se le fue el internet al auxiliar. Ah, ya, pensé que era mi internet. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. ¿Por qué coño lloras? Ya, ahora sí. Se cortó hace rato mi internet, no sé por qué. Ya vayan dictándome las X al cuadrado para que vayamos avanzando rápido y podamos terminarlo rápido este ejercicio. ¿Cuánto Ay, sería el 10 elevado al cuadrado? 100. Ya, más abajo, ¿cuánto sería? 121. Más abajo, 49. el penúltimo 81. y el último. 36.
Ya, hacemos lo mismo con lo del Y. Lo mismo, tal cual como está. $5.041, Ya, $14.641, ¿cuánto? 14.600. 4.489. 4.489. Ya, 3.364. 3.249. y el último, 2.601. ya, hacemos lo mismo, lo que es acá X por Y. Sería multiplicar 10 por 71. 710. Ya. 737. Ajá, ajá. 406. Ya. 513. Y el último, 306. ya. Hasta ahí. Esto de acá ustedes en su examen, si es que les tocaría un ejercicio de regresión lineal, tienen que colocarla así o así esta tabla. Ahora, aquí la sumatoria, hay que sacar la sumatoria de cada uno. Lo pueden hacer así directamente, tal cual como sumándolo como normal, o lo podemos hacer con la calculadora, ya que igual hay que meter en la calculadora. Vámonos con en tu calculadora. Primero hacemos el borrado de memoria. Para borrar memorias, como dice acá, Shift 9, opción 3, que si no me equivoco dice clear, luego le dan igual y luego le dan AC. ¿Ya? Vayan haciéndolo eso, luego nos pasamos al siguiente paso para poder colocar nuestros datos. Mati, ¿de qué coño estás llorando? Ya no digas mala palabra, Moti. Ya no digas mala palabra, ¿ya? Los bebés no dicen mala palabra. Ya, pero no tiene que decir mala palabra. Ya, Moti, porque si no, los bebés lloran. Ya, no mala palabra, Moti. Moti, no mala palabra. Don Cali. Doña Marcelina, ¿yo? ¿Ya pudieron hacer su borrado de memoria en la calculadora? Sí, auxiliar. Ya. Vámonos con el otro paso. El otro paso ya es de regresión lineal. Colocan mode, stop y la opción número 2 que les aparece A más BX. Y luego le aparece como una tablita con una X arriba. Hasta ahí ya están. Cuando estén ahí me avisan. Mami. Ya les apareció la tabla. Sí. Ya. Una vez que estemos en la tabla,
introducimos los datos de acá, los de X y los de Y. Lo que no es tan elevado al cuadrado no auxiliar, siempre elegimos los, bueno, X y Y, digamos, ¿no? Y solamente, sí, no los otros que hemos sacado, solamente X y Y. Ah, ya. Una vez que lo colocan todos sus datos de X y de Y, colocamos AC y nos vamos a Shift más 1 y se va en el número 3 donde dice suma. ¿Cuándo la tabla, por favor, un momento? Ya. Esta de acá. ¿Va a colgarle, va? ¿Qué quiere? ¿Ya pudieron hacer hasta ahí? Auxiliar en estos casos ya no vamos a rec, ¿no? Para el A, la B y la R. Primero hacemos la sumatoria para llenarla toda la tabla y de ahí ya nos vamos a lo A, B y R para sacar eso. Ya me dictan cuánto les sale la sumatoria de X. Ahí les aparecen las opciones, les aparece X, Y, X al cuadrado, Y al cuadrado y X por Y. Para una vez obtenerlo. Me dictan para 43. X, para Y, para todo. Ya, para Y. 304. Ya, para X al cuadrado. 387. Para Y al cuadrado. 18.744. Y para X por Y. 2.672. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, me dictan cuánto les da A, cuánto les da B y cuánto les da R. Eso ya haríamos con igual shift más 1 y la opción número 5 donde dice rec. De regresión o rec. Nos aparece. ¿Dónde, ¿Dónde coño están allí? La A, ¿cuánto les sale? $32. Ya, la B. 3,35. La R. 0,86. Ya.
Ya, está iniciada lo que es la cámara, no sé si se puede ver la pizarra, para que les pueda explicar ahí mejor. ¿Se ve? Sí, Sí, auxiliar, auxiliar, se se ve. ve. Ya, vamos a irnos con las partes de fórmula. Cuando hablamos de regresión lineal, lo que es el cuadro sí o sí tiene que estar. Y no lo puede colocar solamente directo, la A igual a tanto, la B igual a tanto, así como lo estamos haciendo en la computadora. Tienen que hacerlo sí o sí con la fórmula, si no, no se lo va a hacer valer lo que es el ingeniero. Vamos con la fórmula primero de la B. Me avisan si es que está muy Auxiliar pequeña la no letra. nos sirve entonces para el doctor que directamente le pongamos el resultado, ¿no? En el examen. No le sirve eso, ¿no? No, no les sirve porque no les va a hacer valer. Ujú. Ya, a ver, vamos con la fórmula de la B. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? ¿O está muy pequeña la letra? Me avisan. Sí, Se se ve, ve bien. auxiliar. Ya. Entonces, para sacar la B, primero decimos, es la N, la sumatoria de XY, menos la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Y abajo va lo que es la N, es la sumatoria de X al cuadrado, menos la sumatoria de X elevado al cuadrado, nada más. Entonces, lo que hay que hacer acá es reemplazar cada uno de esos datos. Por ejemplo, en vez de la de n, ¿qué dato pondríamos? ¿Cuánto sería mi n según a lo que hemos hecho el ejercicio? ¿43? Ya, a ver, la n es la Sería cantidad de 5. datos que me está dando 5, 5. exacto. Vámonos ya, la sumatoria de x, y, ¿cuánto sería? Según a lo que sacamos en la tabla, ¿cuánto sería? Sería 2672. Ya, diríamos 2672. Me dice menos la sumatoria de X, que era 43. Y me dice más la sumatoria de Y, que en este caso es 304. Acá abajo otra vez me pide la N, me dice X al cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria? 387. Y me está diciendo menos la sumatoria de X, que sería 43 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da hasta ahí? Acá es más, van a disculpar. Eso lo sacan con la calculadora. El 387 es al cuadrado también, ¿no? Este de acá, no, es la sumatoria de x al cuadrado, lo que sacamos en la tabla, en la primera tabla que hicimos. Ah, ya. El último es el que lo eleva al cuadrado, ¿no? Auxiliar. O sea, el resultado de la sumatoria de las X. Ese último sí o sí lo eleva al cuadrado, ¿no? Sí, ese de ahí sí o sí se va a elevar al cuadrado. ¿Cuánto les da? Tres coma treinta y cinco.
Ya. En el examen, para que no estén calculándolo, metiéndolo todo esto en la calculadora, directamente copia lo que es el resultado de la B, de lo que calcularon según regresión lineal mediante la calculadora. Para que no lo estén colocando todo, o por si algún dato, digamos, ustedes dudan, directamente lo copian con el resultado que les da la calculadora. Porque lo que sacamos en la calculadora igual nos da 3,35. Pero tiene que estar sí o sí la fórmula y reemplazados los datos, ¿ya? Para que se los pueda el ingeniero de eso revisar. Es un relleno nomás eso, ¿no? Para nuestro examen auxiliar. Exacto, es solamente como relleno. ¿La tabla igual tenemos que hacerlo para el examen o no? Oh, ¿O yeah. solamente la I fórmula? Sí, la was tabla, needed for one no, la tabla mistake. igual, sí o sí, porque de ahí ustedes sacan la sumatoria de la X, de la Y, para reemplazar acá sus datos. Ya, gracias. Lo que hicimos en la calculadora Ya. con el zoom, el de, no es que le dimos, no es que le dio shift 1 y 3, eso es para un método de sumatoria más rápido, ¿no? En la tabla. Exacto, es para que de una vez le saquen sus sumatorias ahí para que lo haga más rápido. Ya si quieren lo pueden hacer directamente igual sumando cada uno de los datos que están ahí. No hay ningún problema. Tiene que darle lo mismo. Sure. Ya. Hasta ahí voy a borrar de la tabla lo que está en la pizarra para enseñarles lo que es la fórmula de la. Me avisan cuando lo tengan. Esa fórmula de B no varía para nada, ¿no, auxiliar? Por nada del mundo varía nada de eso, ¿no? No, no varía, porque hay otras fórmulas igual para B, pero el ingeniero no le explica con esta fórmula que está acá, pero no les varía en nada. Tiene que salir el mismo resultado, sí o sí. Auxiliar, ¿por qué le pones 5 en la N? Porque son 5 los datos que me está dando. Me da 5 datos total, tanto de peso como de, más arriba, edad. Porque me dice 71, me dice 67, 58, 57 y 51. Entonces esto de acá aplicaría como 1, esto de acá como 2, esto de acá como 3, 4 y esto 5. De eso va a depender. No es como en las tablas de frecuencia que ocupábamos la suma de todo esto y esa era nuestra n usualmente, ¿no? En esta parte de acá no. Ah, ya, gracias. Ya copiaron de la B para que podamos ir con el siguiente. Auxiliar, una pregunta. Después de 43, ¿es por o menos? 43. Aquí Ajá. es un por, o lo pueden manejar con paréntesis directamente, igual no hay ningún problema. Igual la calculadora sobreentiende que sería un por. Ya, hasta ahí ya lo tienen, ¿no? Ya lo puedo borrar. Sí. Ya. Vamos con la fórmula del A. Para la fórmula del A, decimos la A es igual a la sumatoria de Y sobre la N menos la B sumatoria de X sobre la N. Y se reemplaza igual. Entonces diríamos la A es igual a la sumatoria de Y es 304. La N ya sabemos que es 5. La B, ¿cuánto nos salió? 3,35. Y acá dice sumatoria de X que sería 43 y la N 5. Y les tiene que salir tal cual como nos salió en nuestra calculadora, que nos salió 32. Entonces directamente copian el resultado. Pero esa es la fórmula.
Hasta ahí se entiende, eso es lo que es la A y la B. Entonces, lo primero que hacemos es sacar la tabla. Una vez que sacamos la tabla, empezamos a sacar A, B y falta la R. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Me da su aproximado auxiliar, no, no pasa nada, ¿no? Un aproximado bien cerquita me da el 32. Para redondearlo. Ya, entonces está bien. Ah, ya. Entonces, usualmente pasa eso por los decimales, algo así. Ya, entonces vamos a ir borrando esto y vamos a ir con la R. La fórmula de R. Decimos que la R es igual, acá va la N por XY menos X por Y. Acá esto es separado y esto es separado, ¿ya? Aquí es sumatoria y sumatoria, y eso ya lo van a entender mejor. Acá es raíz cuadrada de N, sumatoria de la X, y lo elevan, no, acá no es así. A ver. Acá es sumatoria de X al cuadrado, ¿ya? Menos la sumatoria de la X elevado al cuadrado por N es la sumatoria de la Y elevado al cuadrado menos sumatoria de Y elevado al cuadrado. Y todo está en paréntesis. Sí, todo está en paréntesis. Ya. Entonces, una vez que lo tenemos eso, igual se va reemplazando datos para cada uno. Entonces, acá diríamos, en vez de la n, sabemos que es 5. Me dice sumatoria de x por y, que sería 2672. Digo 2672. Menos la sumatoria de x, que sería 43. Y la sumatoria de y, ¿cuánto era? 304. Nos venimos acá que decimos 5. 5. La sumatoria de x al cuadrado, que es 387, menos la sumatoria de x, que sería 304, elevado al cuadrado por 5. La sumatoria de y al cuadrado es 18.744, menos la sumatoria de la y, que sería 304 elevado al cuadrado. Acá no es 304, acá es 43. Ahora sí. Ya, hasta ahí. Y directamente yo a ustedes le coloco en el resultado que sacamos, Esto que es era así, la de que- calculadora 0,86. Entonces decimos que la R es igual a 0,86. ¿Y listo? Hasta ahí se entiende. Sí, se entiende. Ya. Entonces, esas son las fórmulas que ocupamos. Ahora vámonos a lo que tiene que ir, a lo que nos pide el ejercicio. Entonces nos vamos a lo que está acá en la pantalla compartida. Y nos dice, dibuje el diagrama de dispersión. Ya, a ver. Vámonos a diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. ¿Se acuerdan de los gráficos, no ve? A ver, ¿a cuál se asemeja?
de los gráficos de la ojiva, por ejemplo. Auxiliar, me salió error. No sé el por qué. Error. Seguramente le falta algún signo de por. Colóquele en vez de los paréntesis, por ejemplo, a ver, la fórmula es así, ¿no? Acá le coloca la n, que sería el 5, acá sería por, entre paréntesis, le coloca lo que es el x y y, acá le coloca menos, acá le coloca la sumatoria de x, acá le coloca la sumatoria de y, acá un por sí o sí. Acá abajo le coloca la n por sumatoria de la x al cuadrado, menos la sumatoria de x elevado al cuadrado, por n, que sería 5, que ya n por sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y elevado al cuadrado. Sería que lo coloque así, cada uno con paréntesis, para que la calculadora lo pueda ver eso bien. Y acá los signos de por sí o sí. Usualmente es por eso. Y ella me confirma si le sigue saliendo error o no. Sí, auxiliar. No, sí, le puse tal cual indicó usted y igual los paréntesis de afuera, ¿no ves? Igual están ahí, ¿no? De los extremos. Igual le puse paréntesis. Syntax error me sale. Igual. No sé si me pudieran ayudar a Ya, comparar, a es que ver. no sé la verdad. Me ha variado ahí. Ahorita lo saco yo. A ver. Dice, la n sería 5 por x por y era 2672 menos la x era 43 por la y, que sería 304. Abajo es raíz cuadrada de la n, que es 5 por x al cuadrado, que es 387 menos la x, que es 43 elevado al cuadrado, por 5 por la y al cuadrado, 18.744, menos la y, que sería 304. Sería x elevado al cuadrado es 300 al cuadrado y y elevado al cuadrado igual es 304 al cuadrado. Ambos son iguales. Esto de acá sería, en esta parte de acá, Sí, sí, sí. acá sería 43. 43 elevado al cuadrado, acá Sí, sería 304. 304 elevado al cuadrado. Oye, de verdad sale error matemático. A mí me sale 0 menos 0,21.
No, no es posible. ¿Y le puso la raíz cuadrada? Sí, está con la raíz abajo. No, vamos a hacerlo con... A ver. Ya vamos a hacerlo con esta otra fórmula, a ver si le sale. Voy a borrarle esta de acá, ¿ya? Dice, R es igual a X por Y menos sumatoria de X, sumatoria de Y sobre la N, raíz cuadrada de X al cuadrado menos X elevado al cuadrado. Esto viene así, esto viene así. Y elevado al cuadrado menos la Y al cuadrado y N. A ver, con esos datos de acá reemplacémoslo en la calculadora y lo colocamos. No se ve la parte de arriba. Ay, ¿verdad? Está muy arriba. Ah, ya, lo de arriba lo voy a copiar acá abajo. Van a volver a escribir todo. Ahora sí. Esto es lo que va aquí arriba. Ya pues, Ya. cerrar la puerta. Ay, X por Y sería 2672 menos. Lo que está en paréntesis o encerrado en ese cuadro es un despeje auxiliar o algo. Cállate, oye. ¿En cuál? Eso lo que está en ese cuadro es un despeje auxiliar o es algo ahí. Ajá, eso. No, lo que está en este cuadro es lo que va en la parte de arriba. Es que no se veía o no se ve bien. Estaba cortada esa parte, es lo que va ahí arriba. O sea, R es igual a XY menos fracción X por Y sobre N. Recording in progress. Igual sale error. ¿Ya lo pudieron sacar? Auxiliar, disculpe. No, o sea, arriba estaba XY menos. O sea, lo que está en ese cuadro, ¿no? Y abajo ya directamente R, o sea, ¿cómo? No entiendo la relación que hay entre eso. O sea, estamos buscando, no, si lo Ya, puede poner arriba, por favor. Medio que no me ubico ahí, me estoy ya, a ver, perdiendo. ahorita lo voy a volver. A ver, voy a escribir la fórmula, ¿ya? La fórmula de
de R es igual a lo que es XY menos X, Y sobre la N. Acá sería sumatoria de X al cuadrado menos X elevado al cuadrado y sobre la N. Acá sería Y elevado al cuadrado menos la Y sobre la N. Eso. Esa es la fórmula. Pero reemplazándolo tampoco da. ¿Por qué? ¿A alguien le salió? Ese 43 sería elevado al Sí, sale cuadrado, ¿no, auxiliar? ¿Sí le salió? ¿A alguien? Sí, Ese- 0.86. Ah, ya. Entonces decimos que sale lo mismo que está en la calculadora, ¿no? Es 0,86. Ya. Entonces manejemos esas dos fórmulas, esta o la otra, cualquiera de esas dos. Borrar. Ya, vamos a lo que es el diagrama de dispersión. ¿Se puede borrar? Sí. Ya. Diagrama de dispersión nos referimos a un plano en el cual en la parte de abajo tienen que ir las X y en la parte de esta parada, la línea parada, tienen que ir lo que son las Y. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en las X, colocamos directamente tal cual como está, desde el número menor hasta el número mayor. El número menor sería acá 6, acá sería 7, 9, 11 y 10. No pueden colocar los 6, 7, acá el 8, 9, 10, 11, 11. Ya. Ahora, la parte de acá de la Y, se buscan el mayor número que tengan. Por ejemplo, el mayor número es 71, si no me equivoco. Entonces haríamos de 10 en 10 para no hacerlo tan largo. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. No sé si se veía la parte de arriba o no. Ahí. Entonces, una vez que está esto acá, lo único que hacen es graficar puntos. Por ejemplo, el 10 con el 71. Diríamos de acá hasta más o menos por acá aproximadamente. 71. Ahora el 11 con el 67. Más o menos por acá. 67. Luego el 7 con el 58. Por acá aproximadamente. Luego el 9 con el 57. Por acá más o menos. Luego el 6 con el 51. 51 acá. Ya, 51. Ahora, lo que ustedes hacen acá no es unir los puntos así como hacíamos en el histograma o en un polígono o en una ojiva. Directamente, ustedes tienen que trazar una línea que trate de atravesar por todos los puntos. Por ejemplo, una línea recta, así tiene que ser, así, sí o sí es con regla.
Más o menos la línea pues estaría por acá tipo así, si no me equivoco. Que trate de acercarse a todos los puntos. No es necesario que los una, porque acá se ve lo que es la dispersión de los datos. Hasta ahí se entiende, eso se refiere con diagrama de dispersión. En las X siempre podemos poner del 1 al 10 los números, siempre. Dependiendo de los datos que me dan X. Por ejemplo, si me hubiera dado datos de 30, 50, 80, digamos, hubiéramos hecho de 10 en 10 o de 20 en 20, digamos. Es Ah, dependiendo de los datos que me dé el ejercicio. Ya, entonces, vuelvo a explicar. La línea de acá tiene que estar sí o sí. Usualmente eso es lo que se olvida en los exámenes. Graficar esta línea. Y tiene que estar sí o sí. ¿Ya? No se olviden de eso. Ya. Hasta ahí se entiende lo que es diagrama de dispersión, para que vayamos con el inciso B. ¿Se entendió esa parte? sí, auxiliar. Ya. Vamos a A mí hablar, sigue ¿ya? sin salirme en la calculadora. Ya. Ahora el inciso B. El inciso B dice, de acuerdo a la ecuación de la recta, ya, ahora sí. De acuerdo a la ecuación de la recta, ¿cuál será el peso aproximado de un niño de 8 años? De un niño a los... De un niño de 8 años es ahí. No sé qué cosa decir. Ya, entonces, basámonos en lo que dice la ecuación de la recta. Cada vez que les diga ecuación de la recta, se les tiene que venir a la mente esta fórmula. Y es igual a A más BX. Siempre. Ahora, por ese motivo es que nosotros sacamos A y por ese motivo nosotros sacamos B, antes que nada. Una vez que tenemos esto, el número que les da en su ejercicio, en el inciso, por ejemplo, nos da un número de 8, ese 8 se reemplaza acá, en vez de la X. Entonces sería Y es igual, acá ya los datos de A y B están en la pantalla compartida, y acá sería un 8. ¿Cuánto les daría eso? Acá sería 32 más la B, que sería 33. 58,8 sale el resultado. Recording stopped. Recording in progress. Recording in progress. Vamos sacándolo de la pizarra de una vez, ¿ya?
¿cuánto les da esta fórmula acá? 58.8. Ya, 58.8. Entonces, esto de acá es lo que sería el peso aproximado para un niño de 8 años. A eso se refiere. 58.8 peso de un niño de 8 años. Nada más. Ahora vámonos, ¿qué más dice la pregunta? ¿Es válido hacer esta predicción? Ahora, cuando les pregunten si es válido o no la predicción, ustedes se basan en la R. Para eso es lo que sacamos la R. ¿Lo puedo borrar esa parte? Sí. Ya. A ver. Cuando hablamos de la R, acá tenemos el valor 0, que sería el valor central, que significa que acá es correlación nula o ausencia de correlación. Ausencia de correlación. Luego tenemos acá el valor de 1 y acá tenemos el valor de -1. Cuando está a este lado decimos que es la correlación negativa y cuando está a este lado decimos que es correlación positiva. Ahora, cuando hablamos de la R, cuando más se acerca a un 1 o a un -1, sí es confiable la predicción. Cuando está muy alejado, por ejemplo, acá decimos que está excelente la correlación. Excelente, ya. Acá, por ejemplo, que esté acá el número menos 0,50. No hay una muy buena correlación. No hay muy buena correlación, ya. Lo mismo acá, si está en 0,50 no hay muy buena correlación, ¿ya? Entonces, mientras más cerca esté del 1 del -1, significa que hay una excelente correlación. Por ejemplo, que esté en 80, digamos, hay una buena correlación, digamos. De esa manera se explica. Entonces, llevado esto acá al ejercicio que tenemos que dice si es válido hacer esta predicción, nuestra respuesta nos basamos en la R. Como está con 0,86, estaría cerca del 90 más o menos. Entonces diríamos, sí es válido hacer esta predicción porque hay una buena correlación de 0,86, nada más. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, auxiliar. Si está en 0, o sea, no hay correlación. Ajá. Si estaría en 0 su R, directamente ustedes dicen que no es válida la predicción porque no hay ninguna correlación o la correlación de correlación. Pero usualmente nunca sale 0. No va a salir 0,80, 0,90. Hay casos sí donde sale con 0,40, si no me equivoco, he visto, y ahí ustedes colocan igual que no hay muy buena correlación y colocan el valor de su R. Por ese motivo es que sacamos la A y la B para sacar la fórmula y la R para nosotros decir si hay buena o no correlación. O si es válido hacer la predicción, así. Auxiliar, una preguntita. Digamos, si fuese 0,10 hasta 50 sería el tope, hasta ahí se podría considerar que no hay muy buena correlación, ¿o cómo sería? Ajá. Sí, por Ya. ejemplo, del 0, a partir menor del 0,40. A ver. Ya, a ver, vámonos con el 1 o el -1, cualquiera de esos dos. Entonces decimos que hay una excelente correlación, ¿ya? Ahora, eso todavía no se ve. Ahí. Ahora vámonos con el 0,90, desde el 0,80 al 0,90. Desde el 0,80 al 0,90.
decimos que es buena correlación. Del 0, del 0, del 0,50 al 0,80, decimos que no hay muy buena correlación media, se le coloca, perdón, media correlación. Ahora, menor a 0,50 decimos que no es muy buena correlación. Menor a 0,50 no hay buena correlación. ¿Ya? Y ya cuando les da directamente un valor de 0, decimos que no hay correlación o correlación nula. Nula. Cualquiera de esos. Y eso sería ahí. No es nada más en sí es puro uso de calculadora y las fórmulas, nada más. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, algo? Auxiliar, a mí se me cortó la llamada. ¿Sacaron el inciso B del niño de 8 años? Sí, se sacaba con la fórmula que decía y es igual a a más bx. Y donde está la x se le reemplaza con el número que les da el ejercicio, como en este caso es el 8. Y la a ya la sacamos según la fórmula, la b igual y ya la x sería el 8. Y todo eso en la calculadora y nos daba no sé cuánto, eso sí. 50.8. Pero de esa manera se sacaba. Eso. Ya, muchas gracias. Solamente reemplazarlo a la x, es lo único. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? En este ejercicio sería entonces qué buena correlación, ¿no? Sí, diríamos que hay una buena correlación. Esa parte, si es buena correlación o es si nos pide el enunciado auxiliar o lo ponemos siempre igual. Usualmente siempre va junto con, cuando les pide, digamos, de acuerdo a la ecuación de las reglas, tanto, les dice, ¿es válido o no? O hay buena correlación, así. Siempre les pregunta, siempre va junto, va unido. Ya, entonces lo dejamos ahí esta auxiliatura. Ya, en sí eso es pura regresión lineal, es pura calculadora, no hay así como que pasos diferentes, quizás no, son los mismos pasos. Primero hacen su tabla, colocan sus fórmulas, reemplazan las fórmulas y empiezan a hacer, si les pide diagrama, hacen diagrama. A veces pide diagrama, a veces no pide diagrama. Eso sí es lo único que varía, nada más. Y ya el día, ¿qué día es su examen? Viernes, ¿no? Sí, Entonces el día jueves resolveríamos el modelo del examen del anterior semestre para que lo podamos hacer, pero en ese sí no hay regresión lineal, así que solamente nos basamos en lo que es en tabla, así que ustedes ya practican todo lo que es regresión lineal. Y si tienen alguna duda, ese día me preguntan para que vayamos, si es que tienen duda la mayoría, entonces hagamos un ejercicio más de regresión lineal. Pero el anterior semestre no entró, no les pidió. Auxiliar, una preguntita. Yo uso una calculadora antigua, no es tan actualizada, pero mi dato, por ejemplo, el compañero obtuvo 0,83, creo, y yo obtuve 0,86, o sea, varía con decimales y no sé si podía afectar, porque yo introduzco de otra forma para regresión lineal diferente, introduzco. Me dijeron que la ERE sí les dio 0,86. Hace rato dijeron que era 0,86. ¿O alguien le dio diferente? Sale eso, 0,80. Sí, ¿no? Sí. Ajá. La parte de regresión en cualquiera de las calculadoras tiene que salir lo mismo. A, B y R sí o sí es lo mismo. Ah, ya, gracias. Sí, igual una parte que varía es el redondeo. Si a alguno le aplican redondeo, tiene que aplicarle a todos igual, por una parte. Sí. En esta parte rápido es mejor agarran, copian su fórmula tal cual como está en su formulario, porque sí tienen que tener un formulario. Si no, ahí sí ya es más complicado.
copian sus fórmulas y las reemplazan con los datos que ya sacaron y directamente escriben el resultado de la calculadora. Porque a veces por haber colocado algún número mal, algo en la calculadora, entonces nos da un resultado diferente. Y ya directamente copian lo que les salía en la calculadora, que es la A, la B y la R. Para que así ganen tiempo. Entonces, ya, lo dejamos acá y el siguiente jueves, Auxiliar, bueno, perdón, este jueves que viene. auxiliar, una consulta, por favor. Cuando recién entré un poquito tarde a la auxiliatura y estaba hablando de cómo nos damos cuenta que es regresión lineal. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. Regresión lineal nos damos cuenta, les decía, con los incisos, más que todo con los incisos. Cuando me da me dice diagrama de dispersión, ustedes dicen, ya, es regresión lineal, porque es lo único que en el único tema donde entra diagrama de dispersión es en regresión lineal. De ahí cuando les dice la ecuación de la recta, cuando les habla así, igual, ustedes dicen que es regresión lineal. Con esas dos palabritas, diagrama de dispersión y ecuación de la recta. ¿Y cómo lo Gracias. reconocía que era Y y X así rápido? Porque creo que dijo el compañero el peso, algo por ahí estaba diciendo. Ya, a ver, la X siempre va a ser independiente y la Y va a ser dependiente. Entonces, acá hay que identificar cuál de los dos, por ejemplo, acá me daba edad y me daba peso. Usualmente la edad, el tiempo y la temperatura siempre van a ser X, siempre. Porque no dependen, ¿ya? Ajá, hay otra duda más, algo que quizás no se entienda. Auxiliar, de todas formas, de esa sacó dos fórmulas usted para R, aplicamos la segunda nomás, ¿no? Sí, la fórmula de la B. No, de R, no es que nos varió la primera fórmula y te salió. Mierda. Recording in No hay más progress. dudas, ¿no? Para que podamos cortar acá la auxiliatura. Auxiliar, ¿no puede mandar el segundo ejercicio para practicarlo, por favor? Para practicarlo, por favor. Ya lo voy a subir. Es el documento número 3. Están los últimos ejercicios. Hay y hay otro más. La primera parte, si no me equivoco, es lo que ya hicimos. A ver, venga, lo voy a ver. Ya, a ver. Ya se van al ejercicio de más abajo. Es y el número 5 que dice acá. Esos dos son de regresión lineal y ahí pueden practicar. Toda esta parte, si no me equivoco, ya la hicimos nosotros, ¿no ven? La anterior clase. Entonces se bajan a la parte de abajo. Lo voy a subir si el documento Classroom y las grabaciones igual ahorita. ¿Ya? Muy bien, auxiliar, gracias. Muchas gracias, auxiliar. Ya, gracias. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Record